Bueno, buenas tardes a todos los hermanos, a todos los invitados, bienvenidos. Es un placer estar esta tarde con vosotros y poder compartir con todos la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a hablar sobre algo que hemos estado mencionando ya en la canción, pero antes me gustaría introducirlo contando algo acerca de mí. Sabéis, algo sobre mí es que me encantan las historias. Desde que yo era pequeño, siempre cuando era pequeño, he leído mucho, era un gran lector. Devoraba los libros y me gustaban tanto que era totalmente absorbido por lo que en ellos se contaba. Y muchas veces, cuando yo era niño y leía historias de fantasía, que eran mis favoritas, deseaba pues que todas esas historias ojalá se hicieran realidad y ojalá yo pudiera vivir una historia como esa. Esas historias de héroes y de villanos me ocurrieran a mí. Y sobre todo me gustaban esos momentos en los que se iba acercando poco a poco el final del libro y los protagonistas de repente acababan, no se sabe muy bien cómo, encontrándose en una situación totalmente desesperada, terrible, en la que parecía que no había ningún tipo de escape ni solución, pero de repente aparecían los héroes del libro y de forma milagrosa acababan salvándolos a todos y entonces teníamos un final feliz. Y en esta tarde me gustaría compartir con vosotros una de esas historias. Es una historia que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 1. Acompañadme al Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Y como toda buena historia, lo primero que vamos a hacer es leerla. Y dice así: Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta es nuestra historia para esta tarde. Y una de las primeras cosas que se hace siempre en las historias es presentar a sus protagonistas. Y sabéis, en este caso, el protagonista principal queda muy claro desde el principio, porque es un hombre que se menciona en el versículo 1, y su nombre es Jesús. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Qué ocurría con Jesús? Jesús era un hombre que en aquella época era extremadamente famoso, como si pudiésemos decir uno de los influencers de ahora que movía masas y atraía un montón de gente. Tanta era su fama que cuando nos dice este versículo 1 llega a esta ciudad llamada Capernaum, después de haber estado pasando unos días fuera de ella, la gente que le ve paseando por las calles de repente sabe que está allí y rápidamente se corre la voz y se acercan a la casa en la que este hombre, nuestro protagonista, Jesús, se hospedaba para verlo. Fijaros lo que dicen los versículos 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa.
e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Así que, como hemos leído, Jesús está en Capernaum, está hospedado en una casa, y de repente un montón de gente se agolpa para verle y para escuchar las palabras de este hombre. Tanta gente había, que dice este versículo 2, que llenaban toda la casa, llenaban toda la puerta y ya ni siquiera cabían, y probablemente formasen una multitud de gente enfrente de la casa tratando de verle y de escuchar lo máximo posible. Ahora, igual que en las historias, de repente aparece un nudo o un problema. Esta situación, en el versículo 3, trae un problema. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Resulta que allí en Capernaum vivía un grupo de 4 amigos, 4 compañeros, que, como la voz se ha corrido de que Jesús está por allí, deciden recoger a otro de ese grupo, un quinto, un compañero, un hombre paralítico, y deciden cargarlo y llevarlo con Jesús. Y claro, aquí empiezan las primeras de nuestras preguntas. ¿Por qué estos 4 amigos querrían llevar a un hombre incapacitado y paralítico a ver a Jesús? Bueno, en aquel entonces podemos intuir que la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Esto quiere decir que probablemente la situación de incapacidad que tenía este hombre probablemente era una condición totalmente irreversible. Además de esto, si nos fijamos un poquito en lo que dice el texto, vemos que son estos 4 acompañantes, estos 4 amigos, los que se deciden a recoger a este hombre y traerlo cargado. Y esto nos indica algo que es muy interesante y que, si no nos fijamos, podríamos pasar por alto. Y es que este hombre no solo estaba incapacitado, sino que era totalmente incapaz de hacer nada por sus propios medios. Si su parálisis hubiera sido algo parcial, algo temporal, algo leve, probablemente utilizando algún tipo de muleta o de apoyo, este hombre, si tuviese interés, podría haberse acercado por sí mismo a visitar a Jesús en esa casa. Pero resulta que su situación es tan grave y terminal que depende incluso de sus amigos para que lo carguen y lo desplacen un trecho por entre las calles de la ciudad hasta llegar a aquella casa donde está Jesús. Así que es probable que ese hombre, a esas alturas de su vida, ya hubiera perdido toda esperanza de volver a caminar nunca. Ahora, como hemos notado anteriormente, Jesús en este momento es un hombre verdaderamente famoso. ¿Y cuál es la razón de esta fama de Jesús? Es muy sencillo, y es que Jesús era un hombre que realizaba milagros. Si revisamos un poco cuáles son los episodios previos a esta historia, podemos encontrar a Jesús realizando diferentes obras portentosas. Por ejemplo, en el capítulo 1, los versículos 21 a 28 de este mismo libro de San Marcos, nos dice o nos cuenta otra historia en la que Jesús libra a un hombre de un espíritu inmundo en una sinagoga en esa propia ciudad de Capernaum, de tal forma que los que allí presencian ese milagro, esa situación, comienzan a difundir la fama de lo que este hombre era capaz de hacer. Un poquito más adelante, versículos 29 a 34 de este capítulo 1, Jesús sigue allí en Capernaum, sabemos que se hospeda en casa de Simón y Andrés, y allí Jesús sana una enfermedad que tenía la suegra de Simón. Y no solo eso, sino que esa noche un montón de enfermos, de endemoniados y sus familiares se acercan allí a esa casa y Jesús pasa gran parte del tiempo dedicado a curar y aliviar todas esas situaciones. De tal forma que dice el versículo 33 que ya incluso en ese momento toda la ciudad se agolpó a la puerta.
Su fama ya empezaba a ser grandemente conocida. Un poco más adelante, en los versículos 40-45, vemos que Jesús, una vez que ha salido de esta ciudad de Capernaum y va andando y ejerciendo su ministerio por Galilea, se encuentra con un hombre que tenía una enfermedad mortal e incurable, la lepra. Y este hombre es curado y sanado por parte de Jesús. Y aunque Jesús le dice que no divulgue nada, que no diga nada, sin embargo este hombre se dedica a publicar los hechos que Jesús hizo con él, de tal manera que crece tanto su fama, y dice el versículo 45 que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Así que resulta que este protagonista de la historia era el sanador más exitoso de toda la provincia de Galilea. Era reconocido y visitado por grandes multitudes, y probablemente entre esa gente que conocía de su fama, pues se encontrarían estos 4 amigos del hombre paralítico. Así que cuando le llegan las noticias de que este hombre, Jesús, ha sido visto por la ciudad, deciden que quizás esta es la última oportunidad de su compañero para ser sanado, y van los 4 a su casa a buscarlo, a cargarlo para permitir que ese hombre tenga un encuentro con Jesús. Porque quizás este famoso sanador sea capaz de curar la enfermedad de su hermano. De su amigo, Este hombre capaz de sanar enfermedades, de echar fuera demonios y hasta curar dolencias mortales como la lepra, pudiera ser el único que hiciera algo con su caso. Pero hemos leído que cuando más feliz se prometía esta historia es cuando da un giro desesperado. Porque al llegar a la casa donde Jesús estaba hospedando, resulta que los compañeros se dan cuenta de que han llegado tarde. Tanta gente se había enterado, tanto había corrido la voz, que todo el mundo se había acercado a ver y a escuchar lo que Jesús hablaba. Tantos que llenaron la casa, llenaban la puerta, ni siquiera cabían allí y probablemente fuera, como hemos dicho, estaban acumulados e impedían el paso por completo. Así que para este grupito la situación era desesperada, porque realmente ellos necesitaban que Jesús tuviese un encuentro personal con su amigo y así quizás se pudiera obrar el milagro de su curación. Pero en esas circunstancias, conseguir acercarse a Jesús era imposible. Así que en medio de esta situación desesperada, como hemos leído, estos 4 compañeros deciden arriesgarlo todo. Y dice el versículo que como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba haciendo una abertura. Imaginaos la escena. Jesús está dentro de la casa, predicando. Toda la gente está sentada alrededor, asomada a la ventana, a la puerta. La gente fuera está intentando hacerse un hueco para escuchar y para ver qué es lo que está diciendo. Y de repente, uno de los discípulos que está adentro a su lado empieza a notar un polvillo que cae. Empieza a escuchar como si algo estuviera rascando en el techo. Y cuando mira hacia arriba para ver qué es lo que está pasando, se encuentra con que un pequeño agujero ha aparecido en el tejado de la casa. Claro, las casas hebreas de aquel entonces tenían un tejado plano que permitía que parte de la vida familiar se desarrollara en la altura. Y desde allá arriba, ese agujerito empieza a hacerse cada vez más grande, y se observa como 4 personas han empezado a excavar una gran abertura. Una abertura que se ensancha más y más y más, hasta que sorprendentemente por ella empieza a bajar un camastro, en el que hay un hombre tumbado. Y ese camastro consigue llegar hasta los pies de Jesús. Ya está. Por fin, aquel hombre está cara a cara con Jesús. Seguramente a estos 4 amigos no le importaban las quejas de la gente enfadada
porque unos listillos hubiesen conseguido hacer una argucia para colarse delante de toda la multitud y encontrarse justo de frente con Jesús. Tampoco probablemente les importaba las quejas de la familia que era dueña de la casa, que acababa de ver cómo su tejado había quedado completamente arruinado y con un enorme boquete en él. Lo único que les importaba es que por fin su amigo se había encontrado con Jesús. Y también podemos imaginar a Jesús en medio de esta escena, observando cómo ese lecho baja desde el techo y cuando llega a la altura de sus ojos ve a aquel hombre mirándole e inmediatamente identifica su estado de incapacidad absoluto. Y después Jesús mira al techo y ve a través de un agujero 4 cabezas asomadas, las cabezas de esos 4 amigos que están expectantes, ilusionados y confiantes en que si había alguien capaz de sanar la enfermedad de ese hombre que lo aprisionaba, era él. Y cuando contempla esta escena, Jesús, movido a misericordia por la confianza de este hombre y de sus amigos depositada en él, se decide a actuar. Ahora, la fama de Jesús se centraba en una gran parte hasta ese momento en sus sanaciones milagrosas, en ser alguien capaz de curar dolencias físicas, enfermedades, por graves que éstas fueran. Y probablemente la gente que había allí estaba emocionada, expectante por la posibilidad de contemplar uno de esos milagros en directo. Y todo el mundo aguanta la respiración cuando Jesús abre la boca, esperando las palabras mágicas de sanidad. Versículo 5. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hay del elefante en la habitación? ¿Qué hay de la parálisis de ese hombre? ¿Es que puede ser que la necesidad que tenía aquel paralítico era evidente para todos, excepto para Jesús? ¿Cómo puede ser que Jesús, el gran sanador, decide pronunciar estas palabras? Tus pecados te son perdonados. Además, sabemos que los pecados pueden cubrirse fácilmente a través de los sacrificios en el templo y de los holocaustos con el sacerdote. Pero ¿qué hay de la parálisis de aquel hombre? No hay holocausto escrito en la ley de Dios que pueda eliminar una enfermedad como esa. ¿Y por qué ese, que era su mayor y más evidente problema, es visto por todos, menos por Jesús? ¿Por qué Jesús no ha sido capaz de solucionar el problema de aquel hombre? Es posible que muchos de los asistentes a ese momento pensasen de esa forma, aunque no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí que sabemos es que había un colectivo muy particular de personas allí en medio que no estaban nada contentas con las palabras de Jesús. Eran los escribas. O también en otro pasaje de la Biblia habla acerca de fariseos y doctores de la ley. Hombres, maestros, estudiosos de las Escrituras, podríamos considerarlos quizás aquellos hombres que estaban más cerca de Dios de entre todo el pueblo de Israel. Y esos hombres no solo estaban decepcionados, sino que además estaban indignados. Dice el versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sin duda este tal Jesús es un loco. ¿Cómo se atreve a apropiarse de una posibilidad, de una cualidad que está reservada al único y verdadero Dios Jehová?
Se está igualando a sí mismo como Dios y por tanto no es otra cosa que un mentiroso y un blasfemo. Ahora bien, Jesús sigue observando esta escena. Y él sabe bien qué es lo que está pasando por el corazón de cada uno de los asistentes. Algunos quizás se hayan quedado un poco atónitos por sus palabras. Probablemente haya muchos que estén decepcionados, porque esperando presenciar un milagro, se han visto que este no ha ocurrido. Otros podrían sentirse engañados por un supuesto sanador que realmente no es más que un mentiroso que no ha sido capaz de curar a este paralítico. Y quizás también hubiera algunos que, escuchando estas palabras, deseasen saber más acerca de qué era lo que esto significaba. Pero de entre toda esa gente, lo que resonaba era el corazón de los fariseos. Blasfemo. Si no ha sido capaz de curar una simple enfermedad física, ¿cuánto menos sería capaz de curar una enfermedad espiritual como el pecado? Y entonces Jesús nuevamente abre la boca y alza la voz por encima del murmullo. Y dice el versículo 8 y versículo 9, y conociendo Jesús luego en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil, fariseos? ¿Sanar una enfermedad física o sanar una enfermedad espiritual? ¿Qué es más creíble para vosotros, escribas? ¿Curar un cuerpo quebrantado o curar un alma rota? Doctores de la ley, ¿qué milagro es más grande ante vuestros ojos? ¿Que un paralítico se levante, coge su lecho y eche a andar? ¿O que el mayor mal de la humanidad, que esclaviza y separa al hombre de Dios, que es el pecado, pueda ser perdonado en un hombre? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús habla y algo ocurre. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron glorificando a Dios y diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquel hombre, postrado por obligación debido a esa enfermedad en aquel lecho, comienza a moverse y arrastra una pierna y luego la otra y flexiona una rodilla y se apoya en el tobillo, en las piernas y con un impulso casi olvidado ya por la falta del uso, se pone en pie. El milagro que todo el mundo esperaba ver, por fin ha ocurrido. Y toda la multitud que estaba allí alucina, porque aquel paralítico, que seguramente muchos lo conocieran de la ciudad, de toda la vida, estaba caminando delante de ellos, en vivo y en directo. E imaginaros los 4 amigos que estaban en el tejado, se abrazan y lloran unos con otros porque su compañero ha sido sanado, y todo el mundo allí alrededor glorifica a Dios. Nunca hemos visto cosa semejante. Sin duda, Dios está actuando a través de este hombre llamado Jesús. Pero en mitad de este alborozo existen 3 individuos que se dan cuenta del verdadero milagro. Los incrédulos fariseos, el poderoso Jesús y el paralítico no sanado, sino más bien perdonado. Se dan cuenta de que el verdadero milagro que ha ocurrido allí es el perdón de pecados. Que Jesús no solo tiene autoridad efectiva para sanar el estado físico,
sino también para hacer una obra mucho más maravillosa e importante, que es sanar el alma corrompida por una enfermedad más letal que una parálisis o que la misma lepra, que es el pecado. Hay un versículo en Isaías 35, 3 al 5, que dice: «Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad». Ved todos, como diría Jesús en otra ocasión, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Y sin duda esta historia del paralítico es una historia muy bella y, como muchas historias, sus protagonistas han vivido momentos desesperados, momentos dolorosos, momentos de duda, pero también momentos milagrosos donde podríamos decir el héroe, si me permitís esta expresión, finalmente llega para salvar y para restaurar. Es verdaderamente una gran historia. Ahora, realmente no es nada más que una historia que nosotros como lectores o como espectadores podemos leer en este Evangelio, como si fuese cualquier otra historia, a lo mejor fantasiosa. Bueno, me gustaría que me permitieseis abundar un poco más en esto, citando un fragmento de otra de mis historias favoritas. Es una historia que muchos conocéis y que se llama El Señor de los Anillos, del autor Tolkien. En cierto momento, dentro de sus páginas, encontramos dos personajes que son muy conocidos, se llaman Sam y Frodo, los portadores del malvado anillo único. Ellos, casi al final del libro, se encuentran en la tierra de Mordor, que es la tierra del gran archienemigo Sauron. Y realmente están en una situación desesperada. Están solos, están exhaustos, están superados en número y capacidad por el enemigo. Y en mitad de esa situación de desesperanza, Sam comienza a hablar con Frodo y a recordarle acerca de las grandes historias de los héroes y de la salvación. Y le dice más o menos estas palabras: «Mire, señor Frodo, toda esa gente que conocemos de las grandes historias también se encontraba en un lugar horrible y oscuro como nosotros ahora, pero nunca se rindieron y al final ese no fue el fin de su historia». Y justo después dice: «¿Se imagina, señor Frodo, que nosotros también formásemos parte de una de esas historias?» Y yo recuerdo, siendo niño o jovencito, que según leía esa parte del libro ya por segunda o tercera vez, que yo pensaba: claro que sí, no os preocupéis, ya es la segunda o la tercera vez que leo el libro y sé que todo va a salir bien, este no es el final de vuestra historia. Ahora, la idea que me hacía meditar es que si somos lectores de una historia como esta del Señor de los Anillos y vemos que sus personajes piensan: ¿acaso yo me encontraré dentro de una de estas historias? Podríamos plantearnos nosotros: quizás yo también formo parte de alguna historia particular. Y es que esta tarde hemos leído acerca de una historia increíble de salvación, y me pregunto yo si podría ser que nosotros también formemos parte de una historia similar. Y por eso, para todos los que estáis aquí en esta tarde, me gustaría deciros que cada uno formamos parte de la mayor historia jamás contada, que es la historia de la salvación del pecado. Y lo curioso es que todas las historias de cada uno de nosotros comienzan de la misma forma, que es en mitad de la desesperanza.
Dios creó un mundo perfecto y maravilloso en su comienzo, pero este mundo y la humanidad que en él habitaba fue corrompida por un terrible mal que es el pecado. Y el pecado es una enfermedad que, como la parálisis de este hombre, produce una incapacitación total. Dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en el capítulo 8, versículo 7 de este mismo libro de Romanos dice: por cuanto los designios de la carne, esto es el pecado, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que el pecado es una enfermedad del alma que nos incapacita verdaderamente a todos, porque todos la sufrimos, ya que dice que no hay justo ni siquiera uno. Igual que este hombre paralítico vivía prostrado en su camastro sin ninguna posibilidad de ir y venir a su antojo, de disfrutar de su vida, todos también vivimos atados por el pecado, con nuestra alma atada y esclavizada. Tan incapacitados que podríamos decir que estamos muertos espiritualmente. Es que este es precisamente el castigo por habernos rebelado contra la ley de Dios, el estar separados de Él. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos sido apartados de Dios. Nuestra vida, incapacitada y manchada por el pecado, es incapaz de mantener una relación directa con un Dios que es santo, limpio y puro. Y la separación de Dios no es otra cosa que la muerte espiritual, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y Romanos 12:5 nos dice que este mal, como ya hemos dicho, es universal. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que esté libre o sano de este mal. No importa si su apariencia física es mejor o peor, lo aseado que parezca a nivel moral y espiritual, si uno se considera que es buena o mala persona, o que sus actos de bondad pesan más que los actos de maldad, o si cree que su vida ha sido más o menos ejemplar, todos en algún momento hemos desobedecido la ley de Dios. Y eso ha provocado que la muerte también haya llegado a nosotros, a toda la humanidad. Nuestra situación real es la de un inválido, un muerto espiritual. Estamos sumidos en una situación totalmente desesperada. Y entonces podríamos pensar, bueno, ¿y ahora qué? Si estamos muertos, alejados de Dios e incapacitados para acercarnos a Él por nuestros propios medios, entonces no hay esperanza, no hay ningún tipo de significado ni de sentido para nuestras vidas, no hay ninguna posibilidad. Pero en medio de esta situación de desesperanza debemos recordar algo muy importante. Este no es el final de la historia. Porque hubo uno que, al igual que ocurrió con aquel paralítico de Capernaum, aún a día de hoy puede y tiene la autoridad para decir: tus pecados te son perdonados. La historia de la humanidad de desesperanza y de pecado también es capaz de convertirse en una historia de rescate, de restauración y de resurrección de la muerte. Y sabéis, lo más interesante de todo es que en esta historia de creación y de caída, de pecado y de muerte, pero también de sacrificio y de restauración y vida, es que Dios no solo nos permite admirar su obra de salvación, sino que además nos permite formar parte de ella. Porque como el pecado abundaba en el corazón de cada uno de nosotros, la misericordia y la gracia de Dios sobreabundó aún más. Y Dios envió a uno capaz de rescatarnos de la muerte y del pecado, Cristo Jesús nuestro Señor. Ese mismo Cristo que limpió de pecado al paralítico y sanó su enfermedad y su incapacidad física, es el mismo que esta tarde tiende su mano para sanar la herida mortal de tu alma.
Y leíamos al principio de la reunión, leía Pablo un texto hermoso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquella luz verdadera que alumbra, que da vida a todo hombre, vino a este mundo. Cristo, siendo igual a Dios, decidió aparcar a un lado su majestad, su gloria, su magnificencia y venir a este mundo en forma de un bebé nacido de una virgen. Así que ante nuestra incapacidad y nuestro estado de muerte espiritual, vemos que Dios decide dar el primer paso. Romanos 5:8, un versículo muy conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo incapaces nosotros por nuestros propios medios, Cristo quiso venir a este mundo y dar el primer paso para librarnos de la muerte. El precio que nosotros deberíamos pagar por nuestra desobediencia fue cargado sobre Él, y Cristo, en quien nunca se halló pecado, por nosotros los impíos fue hecho pecado, de tal manera que nosotros fuésemos justificados por su justicia. Según de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto no fue por ningún mérito nuestro, por nada que nosotros pudiésemos ofrecer a cambio. Igual que aquel paralítico no tenía nada con lo que poder comprar para Jesús su sanidad, sino que fue por su misericordia que él pudo ser sanado. De la misma manera, no hay nada que nosotros podamos hacer ni ofrecer para hacernos merecedores de ese favor, sino que como un regalo de amor es que Cristo ofreció su vida en la cruz para que todo aquel que en él cree, que cree en ese sacrificio, pueda ser salvo. Y quizás puedas pensar, bueno, la obra de Cristo es una obra maravillosa, Él murió en aquella cruz por mí, y eso fue algo trágico, que Él tuviese que morir y allá quedase. Pero lo cierto es que no fue así, y esto tampoco es el final de la historia, porque su obra trascendió mucho más allá de la muerte, ya que el mismo Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sabemos que cuando sus allegados fueron a embalsamar su cuerpo después de aquel sacrificio, de aquella muerte, al tercer día al sepulcro, ese sepulcro estaba vacío. ¿Y qué es lo que había allí? Un ángel que les dijo unas palabras que quedarían grabadas en su mente y luego escritas en estos evangelios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y tiempo después, Pedro recordaría este hecho delante del pueblo de Israel en Jerusalén, en el pórtico de Salomón, diciendo de Cristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, porque Cristo no quedó en aquella tumba, sino que de acuerdo a las profecías dichas desde hace tiempo, fue levantado al tercer día y además fue visto por muchos testigos. Cristo murió por el pecado de cada uno, pero también resucitó, venciendo el poder de la muerte y siendo las primicias, el primero de todos aquellos que creamos en Él. Esta historia es diferente a cualquier otra historia. Es una historia de amor, de gracia y de perdón. Es una historia que nos habla de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos capaces de llegar al conocimiento de la verdad y a la salvación del pecado. Y es una historia que no solo podemos leer, sino que también podemos vivir. Porque tal y como aquel paralítico fue salvado de esa situación miserable de incapacidad, también cada uno podemos ser salvados de nuestra condición de muerte espiritual. Tan solo creyendo en esta obra de salvación hecha por Cristo. Meditemos en el curso de nuestra vida.
Todas aquellas ocasiones en las que hemos fallado el tiro, hemos fallado la diana, no hemos alcanzado ese listón que Dios tiene, que hemos desobedecido. Y ya ni siquiera pensemos en cosas muy graves, pero tenemos situaciones cotidianas. ¿Quién no ha sentido alguna vez envidia, orgullo, mentira, ira? ¿Quién no ha murmurado sobre otro o se ha sentido de una forma ensoberbecida, desobediente, ingrato, cosas en las que es fácil caer con cierta frecuencia? Todas ellas han destruido nuestra relación con Dios. También Pedro dijo en aquel pórtico ante el pueblo, en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento de nuestra mala conducta, arrepentimiento de ese pecado con el que hemos ofendido a Dios y confesión, porque también dice la Escritura que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay ninguna otra cosa adicional que hacer. Solo fe, confianza en esa obra de parte de Jesucristo que ofrece para todos. A todos nosotros, Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesucristo de la tumba, nos ofrece este regalo para que todos nos podamos convertir de nuestra maldad. Y no hay otro camino en quien podamos encontrar salvación sino solo en el nombre de Jesús. Solo su sangre es capaz de lavar los pecados. Me gustaría terminar con una última y breve reflexión. Esta tarde hemos hablado, hemos leído, hemos oído acerca de grandes historias. Algunas son simples cuentos de fantasía, como El Señor de los Anillos. Otras son historias reales que nos ilustran grandes verdades y anticipan hechos maravillosos, grandes misterios que en su momento estaban ocultos en los planes de Dios, como la historia del paralítico. Pero la historia más grande y diferente a todas las demás, la historia jamás contada más grande, es la historia de la cruz. El problema es que esta historia, la más maravillosa, podríamos decir, de toda la historia en mayúsculas de la humanidad, nos hemos acostumbrado a verla desprovista de su sentido. Vemos la cruz en colgantes, en pendientes, en tatuajes, en farmacias, en ambulancias, y la vemos y la mayor parte de las ocasiones ni siquiera recordamos qué es lo que significa. Todo el mundo puede llevar una cruz ahora mismo, y cuando la mira solo ve eso, una cruz. El mundo se ha acostumbrado a ver la cruz fuera de su contexto real, de esa historia de sacrificio, de salvación y de consuelo que hay a su alrededor. Pero lo cierto es que Cristo no murió ahí para que pudiésemos llevar la cruz como un logo o como un icono cultural, ni siquiera para que la recordemos como una historia o una tradición más. Su historia es la del mismísimo Dios que, amándote a ti hasta el extremo, vino a este mundo a morir para salvarte a ti, a mí y a cada persona de esta humanidad. Su historia es la gran historia de la salvación de la que todos esta tarde podemos ser partícipes. Esa historia es el precio pagado por salvarte del pecado. Es la historia de la salvación de tu alma. Es la historia que muestra que el reino de Dios se ha acercado y, como decía Jesús en el principio de su ministerio aquellos días, también para todos nosotros dice esta tarde: arrepentíos y creed las buenas noticias de salvación. Amén.